La moderadora de esta charla es María de Michelis, que todos nosotros la conocemos y la queremos mucho. Nació en Buenos Aires, ella es psicóloga de la UBA y es periodista además, especializada en gastronomía, viajes y soberanía alimentaria. Dirigió y creó un poco la revista El Gourmet, fue asesora periodística también del canal televisivo. Colabora y colaboró en diversos medios nacionales e internacionales, creó el suplemento gastronómico Solo por Gusto del diario Perfil, editó la revista Entre Casa de Editorial Acuario y el libro Al Natural del cocinero Pedro Lambertini de Editorial Sudamericana. También escribe en La Nación, es corresponsal para la Argentina del sitio español Gastroactitud y editora freelance de libros gastronómicos para varias editoriales como Planeta o Penguin Random House. Y dicta talleres virtuales de periodismo y cultura gastronómica, que yo tuve el enorme placer de estar en uno de ellos. Bienvenida, María. Y nos acompañan nuestros dos disertantes súper queridos y que estamos muy contentos también de compartir con ellos esta tarde. Maque Oyarzo, que nació en Santiago de Chile, Maque, pero creció en Argentina, es profesional gastronómica, egresada del Instituto Gastronómico del Sur, con un posgrado en el enfoque integrador del neurodesarrollo ITEA de la UBA, del cual también fue docente. En el 2012 creó el concepto de cocina biomédica para promover la alimentación saludable. Es autora de los libros Cocina Biomédica, Guía Práctica, editorial Aleph 2015, y de Cocina Biomédica, Alimentación y Salud, de Planeta, en el 2018. Dicta y dictó cursos y talleres en Argentina, en Perú, en Chile y en Uruguay. Es colaboradora ad honorem de la cuarta cátedra de la Facultad de Medicina. Además desarrolló su carrera como cocinera, jefa de cocina, y fue asesora gastronómica del Park Hyatt Hotel y trabajó también en el restaurante Milonguita en el 2019. Y es embajadora argentina del movimiento Food Revolution. Está ahora con nosotros, así que gracias y bienvenida, Maque. Y Antonio Soriano también nos acompaña. Antonio lo conocemos y lo queremos mucho. Nació en Perú, estudió en la Escuela Superior de Hotelería de Buenos Aires y se desempeñó en restaurantes de lujo como Dique 4 y Lola. Continuó su formación en el Cordon Bleu de París, donde obtuvo prestigiosos reconocimientos como el Gran Diplôme del Cordon Bleu. Ahí se desempeñó también en Francia en importantes establecimientos como el restaurante Carton y los hoteles Georges V y Crillon. De regreso en Buenos Aires trabajó como consultor de proyectos gastronómicos y se desempeñó como chef ejecutivo en Proedo Hotels, en Algodón, en la Mansión Algodón, y en el Palacio Duo, en el Park Hyatt de Buenos Aires. Dirigió los equipos de cocina de Joya, Restaurant y Terrazas, de los banquetes, del Duo, Restaurant y Vinoteca, y de los salones del Piano Nobile. En el 2013 abrió el recordado y querido Astor Manduque porteño, que fue elegido como el mejor restaurante del año en el 2013. También es miembro de la Asociación Gastronómica Francesa en Argentina y forma parte del colectivo GAJO, Gastronomía Argentina Joven, para la puesta en valor de la cocina de nuestro país. Actualmente está en Canadá y está a cargo de la apertura del Park Hyatt de Toronto. Es invitado actualmente también a conferencias nacionales e internacionales. Así que bueno, con esta presentación leída así un poquito atropellada, perdón, los dejo con nuestros tres invitados. Gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por esta invitación, qué lujazo, qué lujazo. ¿Sabés, Marce, que pensaba la cantidad de historias que se esconden detrás de la cocina, ¿no? Y cómo a veces esas historias se entrelazan. Y bueno, justamente esta charla habla de dos historias que se encuentran, porque la cocina es básicamente eso, es encuentro. Y me encantaría comenzar por Maque. Maque, me encantaría que me cuentes qué fue lo que te llevó a cambiar radicalmente tu visión de la cocina. Porque vos arrancaste en 2002, ¿verdad? ¿Cómo estás primero? Hola, hola María, ¿cómo Arrancaste en estás? 2002, te empezaste a meter en las cocinas en 2002, estudiaste,
después hiciste tu experiencia en restaurantes, en hoteles, pero hubo algo, como fuiste vegetariana también, pero hubo algo que a vos te hizo cambiar el rumbo y fue radical. ¿Querés contarnos qué fue? Sí, la verdad que trabajé siempre con lo que nos enseñan, ¿no? En la escuela de gastronomía en esa época, ¿no? Que era muy estructurado todo y, y siempre me dediqué a eso, pero cuando nace mi hija mayor, Maya, al tiempo noto que habían síntomas que a mí me llamaban muchísimo la atención. A los 6 meses de Maya, yo digo la primera vez que mi hija tiene algo de autismo y me decían que no podía ser. Y después de muchos años buscando información y golpear puertas, en el año 2011 llegamos al diagnóstico de autismo severo con discapacidad mental. Y en ese momento la única opción que me daban los médicos era tomar una pastillita y terapias, y que con suerte mi hija iba a ir al baño. Ese era el pronóstico que tenía ella a los 3 años y medio. Cuando me dan todo este diagnóstico, obviamente hago todo menos lo de la pastillita, hice todas las terapias que habían con la nena, y al año me llega la información por una compañera que un chico había ido a Harvard y que estaba dentro del espectro del TEA, del trastorno del espectro autista, y cuando empiezo a leer la nota, habían hecho terapias con todo y habían modificado la alimentación. Y eso, haber leído eso en ese momento, a mí me hizo un clic automáticamente. Empecé a buscar información, en español no había nada, así que empecé a buscar por el lado en inglés, y me salió una clínica en Suiza que hacían un tratamiento y hablaban de los péptidos opioides del trigo, del gluten, y de las casiomorfinas, que son de la caseína, que es la proteína de la leche de vaca, y el impacto en el cerebro, y el impacto que tienen las conductas en las personas, y particularmente en los chicos con TEA. Así que no lo dudé, me empapé de información esa noche y lo implementé, y a los 3 días, después de pasar un síndrome de abstinencia bastante grande, yo siempre digo que fue como Trainspotting, esos 3 días en casa, de una abstinencia total, de muchísimo estrés, de grito, llanto, pataleo, de huelga de hambre, de todo. Al 4.º día entro a la habitación y cuando voy a saludar a mi hija era otra persona. Me miró otra vez a los ojos, me sonrió y ya está. Para mí eso fue el punto de quiebre con todo, y desde ahí no paré, y ahora el 13 cumplimos 9 años que mi hija volvió. De a poquito, pero mi hija volvió. Es impresionante, es sumamente impactante tu historia, y es la historia, digamos, de un cambio individual que debe haber trascendido a toda la familia, me imagino, y, y que uno puede, digamos, también traspolar a la cosa social, ¿no? Y en esto entra Antonio, porque me encantaría, Antonio, que cuentes cómo se encuentran ustedes. Bueno, hola a todos. Primero, mucha gente conocida, muy querida entre las personas, así que les extiendo un saludo a todos. Yo a Maque la conocí por los medios, si se quiere, y por empezar su historia. En lo personal, tengo un sobrino que tiene síndrome de Tourette, entonces fue para mí ver que la gastronomía podía estar vinculada o estaba directamente vinculada a ciertos síntomas que parecían que no tenían nada que ver. Me pareció algo siempre interesante y para desarrollar. Y lo que más me impresionó fue que cuando leí una vez una nota que le hicieron a Maque, que se le publicaba en La Nación, la republiqué en Instagram, y empezaron a caer palos de todos lados. Y sobre todo cayeron palos de gente que eran padres de chicos que estaban dentro del espectro, en particular también la madre de mi
mi sobrino, lo cual me pareció bastante impresionante. Nos comunicamos con Mac, que creo que la primera vez fue por Instagram, empezamos a charlar, empezamos a tener cierto contacto profesional, y un día me llama por teléfono y me dice, yo ya estaba en el Palacio de Hugo, y me dice, mira, me gustaría que nos juntemos a tomar un café y charlar. Me dijo que Rolly Villani, que fue la persona que le hecho esa nota, me dijo, me pasó tu número, y yo, que a los que me conocen saben que soy dado para la charla, digo, sí, cómo no, venite, y el café pasó a ser, creo que tuvimos 5 horas hablando. En una charla que empezó hablando sobre su trabajo más puntual, su historia, pues no te cuenta, es que la hija además no tiene diagnóstico, fue abanderada de su colegio, digamos, no es que la hija mejoró, le cambió la vida. Y tiene, creo que también lo que no te cuenta es que tienen además ambas sus 2 hijas una conciencia sobre cómo se alimentan, y que saben qué pueden y qué no, y saben los efectos de todo, lo cual yo también como padre es una lucha constante el poder hacerle entender a mi hija que hay ciertas cosas que son veneno y que no quiero que las consuma. Y no solamente a mi hija, ¿no? También, digamos, a mis padres cuando le dan algo, y les trato de hacer entender que no quiero que mi hija consuma eso, y ellos son una generación que confía en la industria al 150%. Entonces, bueno, nada, nos juntamos en ese café a charlar, y Mac estaba buscando algo para hacer, y justo coincidió con un momento en que estaban queriendo que yo me ocupe el comedor personal del hotel, cosa que no correspondía a mi departamento, correspondía a recursos humanos. Con lo cual le ofrecí, le digo, escúchame, ¿qué pasa si transformamos el comedor personal del hotel en un comedor saludable, donde la gente pueda comer bien, todos los días, variado, y bueno, y empezamos con eso. Así que lo que armó Mac fue una consultoría en la que teníamos un montón de menús, y empezamos una guerra. Empezamos a las trompadas, fuego amigo todos los días para todos lados. Y fue para mí también muy impresionante vivir eso, ¿no? O sea, vivir la adicción del público en general sobre ciertos productos, y cómo creemos que ciertas patologías que nos parecen tan extrañas son parte de nuestra vida cotidiana. Ninguno de nosotros se cree que es dependiente de algo, a menos que sea una adicción, digamos, fuerte, y que ya estés en un estado de dependencia y conciencia y dependencia. Pero en las cosas más de todos los días, ¿no? El azúcar, la harina, la sal, esas cuestiones, no nos damos cuenta de lo que estamos adictos a eso, y cuando lo expones a una población de 300 personas, y mismo si los preparás y empezás a mandarles mail todos los días explicativos sobre qué es lo que vas a hacer, por qué lo vas a hacer, y cómo lo estás cuidando, el día que llegue y le sacaste el jugo Tang, directamente sos el enemigo número 1 de 300 personas. Así que fue divertido. A mí, que me gusta pelear, fue bastante divertido. ¿Y cuál era la mayor resistencia, Antonio, por ejemplo? Toda, de todos lados. Pensá que teníamos, primero, introducir a Maque al equipo de cocina fue fácil, y todo mi equipo se recontraenganchó, ¿no? Bueno, Damián, que dentro del hotel era, viste, mi mano derecha, y era alguien que me permitía abrir muchas puertas por su carácter, su carisma, y por la manija que tenía ahí adentro. Cristian, que era nuestro chef de commissary. Entonces estaba todo muy enganchado, pero el equipo que tenía que ocuparse de la comida personal era directamente un infierno todos los días. No querían cambiar nada, para ellos es mucho más fácil comprar colita de cuadril, meterla en el Rational, prenderla a fuego, dejarla que se pase, comprar cosas industriales y ponerlas en un comedor, y después irse a leer el diario a la computadora. Entonces, digamos, ese lado interno que era complicado desarticular 10 años de ciertas formas de manejarse y transformarlo en algo nuevo diario. Después teníamos el lado de los empleados, al punto que el gerente de seguridad, o sea, un tipo que es un gerente, que tiene un cargo de gerente y reporta directamente al gerente general,
venía al comedor con un termo, con tang y con un símbolo de veneno, para provocar, ¿viste? Y era aceptado. Tuve reuniones creo que todos los días durante 2 meses con el gerente general para hablar del tema. Y él me pidió, por favor, dale, pon el Clyde de vuelta, dale, pon el Clyde, dale. Dale, me dice, tengo mail todos los días, pon el Clyde. Digo, no lo voy a poner. Y si no, ocúpate vos del muerto este. Así que fueron, creo que 2, más que corregirme, pero creo que fue unos 45 días primeros muy complicados, en los que lo único que logró que esto llegue a buen puerto fue, yo creo que mi decisión política de llevarlo adelante, la construcción del proyecto desde una solidez financiera, porque nosotros todo esto lo pagamos, digamos, lo que fue la asesoría de Macri la pagamos con lo que nos ahorramos de comida chatarra, y volcamos a la diferencia que volcamos comprando comida de verdad y conociendo nosotros. Y la muerte de mi equipo, que se compró el proyecto que tenía, además tenían a lo de comedor personal entre ceja y ceja, y se bancaron el proyecto a 1000, y Macri que le puso unos ovarios, porque era todos los días que le den con un caño por todos lados. Hay que poner el cuerpo, ¿viste? Hay que poner el cuerpo a veces. Sí, este punto de la adicción a mí me parece súper importante, porque muchas veces vieron que el discurso de la industria se defiende a partir del placer. Pero yo diferenciaría exactamente qué es placer de adicción, ¿no? Pensemos el placer que requiere un ritual. Uno se toma tiempo para un placer. Con la adicción, digamos, con la compulsión que te producen estos comestibles, que también hay que llamar las cosas por su nombre, son comestibles, no son alimentos, solo alimentan a las empresas. Pero decía que lo que te producen es que no podés parar, no podés parar. Y de todos los ingredientes, el azúcar es uno de los más terribles, porque justamente te provoca a seguir comiendo. El tema de las golosinas, ¿no? Por ejemplo. Sí, en realidad hay 2 focos súper importantes que son las gluteomorfinas, ¿sí? Y las casiomorfinas. Las gluteomorfinas se desprende de todo lo que es el TAC, trigo, avena, cebada, centeno, todo lo que contenga gluten. Y después las casiomorfinas se desprende de la caseína, que es la proteína de leche de vaca. Esas 2 proteínas, cuando hay una disbiosis intestinal en nuestro estómago, que yo creo que el 99,9% de la población hoy en día tiene disbiosis intestinal, que es un daño en la microbiota, ¿no?, de nuestro intestino, vaya a ser por mala alimentación, estrés, medio ambiente, uso excesivo de antibióticos, cualquiera de esos factores, el organismo no los puede desdoblar y eliminar de forma natural. Pasan al torrente sanguíneo y tocan receptores cerebrales exactamente iguales que la heroína en el cerebro. Por eso son péptidos opioides. Y así como está en esto, también está el tema del azúcar y la sal. Yo en el próximo libro que estoy por lanzar ahora, hablo de las 4 drogas permitidas por la sociedad. Azúcar, sal, lácteos y harinas. Que nadie dice nada. Y yo creo que nadie quiere drogar al otro, porque sí, me parece. Y es un tema muy grave porque son ingredientes que están en todos los productos. Pero yo creo que nadie dice tampoco demasiado, un poco por el lobby que existe alrededor de estas empresas y cómo, digamos, estas empresas atacan en base a un aparato fenomenal publicitario y se basan en la desinformación. Por eso creo que este tipo de espacios es invalorable, ¿no? Es maravilloso. Sí, y es una cosa que para mí nos sucedió y fue bastante interesante, fue cómo esa resistencia se transformó en
empatía y sobre todo en, María, no es como un recurso, si querés, pero como comunidad, ¿entendés? La misma gente que nosotros nos bombardeaba con que éramos lo peor y que le habíamos arruinado el único momento que tenían de esparcimiento y de placer en el hotel, fue la gente que al mes y medio te empezaba a agradecer porque se sentía mejor. Te empecé a agradecer porque yo no le di tal cosa. Y empezó a haber una cuestión en la que te venía de golpe a consultar una mucama porque el hijo tenía tal trastorno. Y Maque, que sabe todo lo que se pueda saber sobre este tema, decía, bueno, sentate con Maque y preguntale. Y Maque le contaba, le decía, bueno, mirá, fíjate con esto, con esto, con esto. Y le hacía un seguimiento. Y después venía otra que se enteraba, entonces te venía de golpe un steward y te decía, mi sobrino tiene tal cosa. Y bueno, fíjate con esto y con lo otro. Y todo eso que fue, al principio, un mes y medio de bombardeo, pasó a ser algo que era necesario. Y se creó dentro del hotel, digamos, la gente que antes empezaron a ver voces que antes no existían, que era gente que antes iba a comer afuera porque le parecía una porquería la comida y ahora comía en el hotel, y a su vez gente que empezaba a entender, empezando por mí, yo, digamos, esto de que la comida cura, digamos, es lo que lo fui aprendiendo en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Antes que eso. Empezó una comunidad de gente que se veía que tiene esa dolencia. Y vos te das cuenta que hoy, con los niveles que hay de diabetes infantil, ni hablar de cáncer, ni hablar de tipo de enfermedades, cualquier tipo de trastorno alimentario, es una comunidad gigante de personas que no tienen voz. Porque esa voz está tapada porque justamente no, o sea, lo que les pasa es un problema tuyo, no es un problema social. Son problemas individuales. Y cuando esto trascendió y pensé que decíamos, ponele, en un momento empezamos con la locura de darnos cuenta, digamos, todo y empezamos a hacer, no me acuerdo si eran los jueves o los miércoles, hacíamos ramen en invierno. Fresco, hecho tipo casero, caldo casero, todo casero. Rico, Con qué rico. fideos sin tac. Cuando empezó esa comunidad a poder tener un espacio, una voz, entender y a poder hablar, de golpe se armó una comunidad de gente que se ayuda entre sí. Viste, lo que pasó a ser un problema individual pasó a ser un espacio colectivo de contención, que es lo que debería ser la base principal de la gastronomía. Digamos, por qué comemos y por qué tomamos vino. El vino es riquísimo, porque mucho más vino, si lo tomás, es mucho más rico, tomás una mesa con 4 personas que querés. ¿O cuánta gente en pandemia se tomó un vino que estaba buenísimo y de golpe era así, bueno, está bien, pero qué sé yo. Sí, pero también pasó en pandemia que las familias se encontraban más alrededor de la mesa y bueno, el vino sabía mejor, la comida sabía mejor también, ¿no? Acá hay una pregunta, porque yo me imagino que debes haber lidiado con mucho prejuicio. Como decía Einstein, es más fácil desarmar un átomo que un prejuicio. Y la pregunta es cómo lidiaron con el preconcepto de que esta alimentación es más cara. Con datos no opinión, como se dice, con datos. Para mí fue, bueno, pasame todo lo que gastamos en un año, esto es lo que se consume, yo te voy a hacer gastar tanto por ciento menos. Y fue cuidarla, digamos, básicamente es una parte de mi trabajo, todos los días, es justamente crear presupuestos y tratar de respetarlos, pudiendo comprar los mejores productos y pudiendo trabajar con pequeños productores, y fue básicamente eso. Es decir, ¿cuál es el presupuesto? Te digo cualquier número, ese número que viene a la cabeza. 600.000 pesos anuales, bueno, yo te voy a llegar a 600.000 pesos anuales, yo gasto un peso más, déjame mejor a mí la manera que yo quiero. Y claro, cuando compras hueso para hacer el caldo, y haces caldo natural para todo, te sale más barato primero, y el beneficio es por 1000. Entonces es como que hay que, viste, es muy fácil, como decía vos antes, María, crear o sembrar dudas o sembrar preconceptos sin ningún tipo de estudio previo. Creo que Argentina somos el país principal para eso, ¿viste? Tirar, como el famoso, como hacían en Cha-Cha-Cha, juzguemos a los otros, o después la remake de Hablemos sin saber, cualquiera te tira un dato así al voleo, ¿viste?
acá es cuando vos empezás justamente a bajarlo a tierra y a romper un poco con el que no se puede o el que no se va a poder, o bancarte las consecuencias. Ujú. Es súper interesante lo que decís porque, mira, yo te preguntaba, porque en realidad alguien hizo la pregunta, ¿no? Del el tema de los preconceptos, cómo los derribaste. Y ojalá esas cifras que vos decías, que bueno, que eran la clave para derribar un preconcepto con datos, con cifras, ojalá esas cuentas las hicieran los gobiernos, implementaran políticas públicas, ¿no? Porque ¿cuánto le sale al Estado, digamos, bancar la mala salud de su población? El año pasado la Organización Mundial de la Salud publicó un informe donde aseguraba que el 30% del cáncer está provocado por la mala alimentación. Ujú. Más que, vuelvo a vos, y digamos, más allá de esta experiencia personal, quería preguntarte cómo influyó en los vínculos familiares. Justo estábamos complicados porque vino mi mamá de visita y está ahí atrás escuchando, así que estábamos medio complicados. A ver, yo tuve la suerte, entre comillas, de estar sola con mis dos hijas. Entonces, lo que yo decía en casa se hacía. No había una figura paterna en la casa, así que tuve esa suerte, pero cuando yo sí inicié esto, no estaban de acuerdo que yo le sacara la leche a mis hijas. Mis padres no estaban de acuerdo con eso, que yo estaba loca, que era una locura hippie mía, que cómo le iba a sacar la leche, y cordialmente los invité a que se retiraran. También tuve el problema en el jardín de Maya, que la fonoaudióloga del gabinete del jardín me iba a denunciar por sacarle alimentos que eran fundamentales como el pan y la leche a la nena. Y yo me amotiné en la casa una semana cuando hago todo este cambio, y justo me llama la directora del gabinete del jardín, que es Doris Morris, que es una eminencia en psicología, y yo no tenía idea quién era. Me llama para pedirme disculpas en nombre del jardín, porque ella venía llegando de un congreso en Londres, donde habían hablado de la relación de los alimentos y el TEA. Y gracias a ese viaje que ella había hecho justo, conté con todo el apoyo después del jardín. Pero si no, también le iba a tener muy difícil en el jardín, le iba a tener muy complicada en todo era trabas. Iba a ver a los médicos para que me recomendaran suplementación o cómo podía yo acomodarme. No, eran 2 vasos de leche y ya está. Me peleé con las eminencias del Hospital Garrahan, de neurología, endocrinología, psicología, y no, era todo no, estás equivocada, así no es. Pero bueno, yo sabía cómo estaba Maya antes de este cambio de alimentación y este cambio de hábitos también, porque es todo un concepto, ¿no? También es a nivel químicos de la casa y medioambiental que vos podés hacer en tu casa, que es un montón, también lo hicimos. Y la verdad es que era chocarme con todo, pero yo sabía que mi hija ya no estaba como estaba hacía una semana atrás. Que mi hija le volvió el color en la cara, ya no estaba decaída. Entonces eso día a día a mí me daba la confirmación que era lo correcto. Hoy en día, yo te puedo decir, Maya ya perdió el diagnóstico en el año 2015, no tiene diagnóstico, ya superó esa etapa, no hay terapias, no hay acompañantes. Hoy está sola en el secundario, y hoy salió que puso un trabajo de Egipto y se sacó un 8, y salió con el afiche, y tiene una vida normal, y yo creo que apuesto a eso más que nada, ¿no? El derecho de la salud es fundamental. Y
si uno está viendo cambios y lo expone a los médicos o en el colegio o en el jardín, ¿por qué negarle a esa familia la oportunidad de que ese chico mejore? Si no es tan difícil. O sea, simplemente era entender y aceptar de que la nena iba a ir con una viandita. Nada más, no les cambiaba nada a ellos. Pero está tan metido todo este tema, ¿no? Aparte vos pensás que es un lobby enorme, no es solamente el Estado, el producto alimenticio desde el campo, cómo se fabrica, sino también la industria farmacéutica, los médicos y las terapias. Es todo un lobby que se arma, que es tremendo. Cuando salió la nota de Brando, que después se sube a La Nación, llamaron para bajar la nota de una sociedad. Wow. Hablabas del Llamaron derecho para a la bajar la salud nota. y está asociado con el derecho a la buena alimentación y el derecho a la información, porque pensaba en la resistencia que hay, en la dificultad que hay para implementar la ley de etiquetado frontal, que en otros países de Latinoamérica ya es exitosa, que mejora la calidad de vida, que te dice qué vas a comer cuando compras un producto de supermercado. Acá hay una pregunta. ¿De qué manera creen ellos, o sea, ustedes, que podría implementarse este tipo de alimentación en la gastronomía? Esta es para Maque. ¿Estás pensando en hacer algún manual de procedimiento para gastronómicos? Qué bueno sería, ¿no? ¿Hay alguna asociación que te apoye? No, yo... No, yo trabajé siempre sola, después hubo un tiempo que estuve trabajando con un equipo médico y bueno, yo creo que después se desvirtúa mucho, ¿no? Todo cuando se empieza a ver la desesperación de la gente y me salí de ese grupo porque yo no compartía metodologías de trabajo y sigo haciendo la asesoría a la cátedra porque es ad honorem y yo soy una convencida de que hay que educar y hay que enseñar. Me encantaría hacerlo, la verdad es que hago tantas cosas que no lo había pensado porque me tomé ahora 4 días de vacaciones porque no me acuerdo cuando tuve vacaciones la última vez, pero sí estaría bueno. Yo creo que realmente esto se podría implementar en muchos ambientes, no solamente en la gastronomía. Se puede implementar y es algo que yo siempre trato de marcar, que esto tiene que ser políticas de Estado. Esto tiene que estar implementado desde el jardín, desde la escuela, desde la secundaria, en la carrera de nutrición, en la carrera de medicina. Yo cuando doy las charlas en la cátedra, los chicos se quedan, o sea, ¿qué? Y ya se están por recibir esos pibes, ya se están por recibir. Y la verdad es que no hay información porque les encanta tapar, les encanta. Yo ya creo que lo hacen por placer, porque no puedo entender que hoy en día sigan tapando toda la verdad que existe, toda la evidencia. Bueno, también porque si supiéramos lo que estamos comiendo no lo comeríamos, ¿no? Tal vez. Antonio, vos estabas levantando la mano desesperadamente. Hay que desmutearlo, Antonio. Gracias. Yo entiendo que muten, pero mucho. No tengo que decir. Me olvidé completamente lo que decir. Lo que sí voy a decir es que yo tuve la suerte no solamente de leer el libro de Maque, tiene 2 libros publicados, un tercero que me dijo que iba a pedir que escribiera unas palabras, nunca más se comunicó conmigo la señora. Pero si ya que sabes son, lo que tenés que escribir. estoy hablando, señora. Que son muy buenos, y tuve la suerte de compartir con ella también un taller que hicimos en Santa Fe y escucharlas de otro lado, porque siempre la tuve como colega y como trabajando juntos en esta cosa, y fue la primera vez que escuché uno de sus seminarios y aprendí un montón. Y a mí, a ver, siempre te voy a decir mi caso personal. Mucha gente que está acá viendo esto ha compartido alguna vez algún asado conmigo o ha tomado vino, y sabe de mi poca facilidad para controlarme frente a esas cuestiones,
Y siempre tuve problemas clásicos astronómicos, que fue triglicéridos, colesterol y todas estas cuestiones, a partir que la conocía más, que y otras cuestiones que también fui haciendo, ¿no? Máximo Cabrera, un montón de, digamos, profesionales a los cuales admiro y he aprendido muchísimo. Nada, lo empecé a modificar para mí, para mi hija, y creo que la última, me hice un examen de sangre acá en febrero, y me llama el médico y me dice, no, flaco, no tenés nada, está perfecto. Y lo sigo, lo tiré como nada, y yo, no, bueno, para. No puede estar bien. Es verdad que, digamos, no como molleja, ni chulines, ni proboleta, pero hay una cuestión en la propia conciencia de la alimentación y el efecto que tienen los alimentos sobre uno, que justamente cuando vos tomás conciencia del peligro que te estás infligiendo, lo cambias radicalmente. Entonces creo que hay, digamos, yo no como más pan a la mañana, no como más azúcar cuando no le agrego azúcar a nada, tanto en lo que como yo como en lo que cocino. Creo que no sabemos nada, ¿viste? Venimos de 100 años de una industrialización de la alimentación y del reemplazo del placer por la comodidad, que ha impactado en todas en todas las aristas de la experiencia humana, que ahora se está volviendo a transformar de a poco. Creo que está pasando en la cocina, está pasando en el vino, donde se vuelve a glorificar de alguna manera el resultado de un trabajo arduo para lograr un objetivo mejor. Y lo que decías, María, justamente esto, ¿no? La pandemia nos dio la oportunidad de encontrarnos un poco nosotros mismos, y que cuánta gente empezó a cocinar o a reencontrar el momento ahora y empezar a darse cuenta que un montón de cosas que damos por sentadas y que eran lo que nos regeneraba un placer diario, en realidad no te aportan nada. Hoy no sé cuánta gente sigue viendo Netflix todo el día. Sí, Pero creo que se recuperó mucho el valor de cocinar. La cocina ya no como un yugo que te quita tiempo, que es un plomazo, sino como algo placentero y además que te permite cierta independencia. Vos decidís qué compras, cómo lo cocinas, cómo se lo das a tu familia. sí, y tenemos que aprender a comer, nos falta aprender a comer. Toda la otra parte. Que A tampoco ver, nos enseñan. ¿cómo No, bueno, es eso aprender es a además comer? que nosotros, viste, empezamos a cocinar también para dar placer, hacernos, si querés, que nos quieran un poco más, y cada uno cocina por sus propias motivaciones, que van cambiando a través del tiempo. Lo que nunca nos enseñan es a comer. Y a nadie, a mí nunca nadie me enseñó cómo alimentar, hasta que la conocí a Maki, ponele, a Máximo también, a Sandor Kras, digamos, a toda la gente que se, viste, puso al hombro de manera individual, si querés, a rebuscar conocimiento y a compartirlo. Pensaba que delegamos en la industria la responsabilidad de nuestros alimentos y estamos pagando un costo muy alto, ¿no? Más que... Sí, la verdad es que a mí siempre me dicen, ¿no? ¿Cómo haces? Es tan difícil todo esto. Yo, como les dije al principio, ya llevo 9 años comiendo así, viviendo así. Si esto realmente fuera caro, me parece que para una mamá que mantiene su casa con 2 hijos, no la podría sostener en el tiempo. Y la verdad es que se puede hacer porque uno al cocinar entiende que hay otros gastos que no haces. Y me parece que tenemos que empezar a entender que es lo que yo siempre les digo, ¿no? A la gente, tenemos la posibilidad de elegir qué queremos comer todos los días, con suerte 4 veces al día. Es muy fácil, para mí también, yo también a veces estoy cansada y ahora por suerte me ayudan ya y ya se hacen sus panes, se hacen sus cosas, pero también es agotador, yo no digo que no, pero lo que tengo a cambio, ¿qué es? Yo hace 9 años no me enfermo. Hace 9 años que no me enfermo. Mi otra hija hace 9 años que tampoco se enferma. Maya está espectacular y tampoco se enferma. Entonces todo lo que antes gastaba en medicamentos, lo invierto en comida.
es una inversión en realidad, es una inversión en salud. Porque hoy en día yo no solamente tengo TEA en las clases o en los talleres que yo doy. Yo tengo personas, pero con cosas que vos decís, ¿qué es esta patología? Y le digo, bancame porque yo no soy doctora, tengo que buscar qué es, porque son nombres lo más raro que hay. Y todo, o sea, yo tengo gente con autoinmunes, cáncer, tiroides, diabetes, todos han mejorado. Es impresionante. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que una persona, cuando empieza a entender las materias primas que tiene que usar, cuando empieza a entender cómo incorporarlas, porque tampoco es, pues yo a veces me río, ¿no? Porque veo, comemos saludable, y ya metemos semillas y ya creemos que es saludable. No, no es así. Entender cómo incorporar esos alimentos, en qué momento incorporarlos y cómo hacerlos, y esa persona recupera su salud. Entonces, ¿cómo puede ser que en mi casa, con las cosas que yo tengo, me puedo recuperar una diabetes tipo 2? ¿Cómo puede ser eso? ¿Y que los médicos no lo saben? ¿La industria no lo sabe? Sí que lo saben. Pero es más fácil, qué sé yo, la pastillita también, ¿no? Es más fácil. Yo la verdad la cantidad de enfermedades que he visto en todos estos 9 años no ha ido decreciendo, ha ido aumentando. Es muy triste, y en los nenes, a mí me da mucha impotencia más con los chicos, ¿viste? Porque los chicos son los primeros que cuando uno le hace los cambios, se adaptan. Es el adulto el problema. Es todos los que nosotros nos metieron en la cabeza que era lo correcto, ¿no? Cortar con eso es muy difícil, pero la verdad es que a mí me parece que tenemos que también hacernos cargo y decir, bueno, a ver, yo desde mi parte, ¿qué puedo hacer para estar mejor? Incluso personas que no tienen ninguna patología, hacen las clases porque saben que están previniendo algo a futuro. Es tremendo y cada vez es mayor, y yo lo veo cada historia, leo cada cosa que me cuentan, así, desde lo más trágico del mundo, hasta el otro día un video de un nene que hizo el curso la mamá conmigo, y a los 5 clases el nene dijo mamá, un nene de 6 años que no hablaba. Entonces, estás recuperando un derecho no solamente a la salud, sino a ser persona, ser una persona independiente, libre. Sin duda. Pero, viste, Maque, que el blanco predilecto de la industria justamente son los chicos, ¿no? Y el bombardeo marketinero, de publicidad feroz es impresionante. Y qué importante tener un concepto de alimentación, más que una dieta. Pensaba en esto de los nutricionistas, viste que, bueno, ni hablar los que te recomiendan, bueno, un yogur Belt, un yogur tal, ¿no? Y ya con eso tenés la cuota de probiótico. Y de probiótico no tiene nada, pero cuánto nutricionista también trabaja al servicio de la industria, ¿no? Sí, yo escucho hablar a una nutricionista, que no voy a nombrar, pero me imagino que ya todos la deben conocer, que es una señora muy grande, y yo pienso, ¿no? Digo, esta mujer no tiene hijos, no tiene parientes, no quiere a nadie, porque no puede ser, ¿entendés? Que siga contando calorías. Ya fue el contar calorías, no sirve para nada. No sirve para nada seguir contando calorías. A eso le sirve un poco. A eso le sirve. Sí, a ellos les sirve. Pero las Sí. 3 galletitas de agua con el quesito crema, dale. Es librito para todos igual. Entonces no. Yo también digo, ¿no? ¿Cuánto como vos, como persona, como individuo, no te cuestionás una milésima de segundo lo que estás haciendo? Es que es muy difícil también cuestionarse la cosa desde el lado de la adicción. Es muy complicado. Y el compromiso que tenés que tener con vos mismo para poder lograr salir de eso en un entorno que no te acompaña y que te bombardea con eso, y donde también, digamos, seguimos viviendo en una sociedad donde acceder a ciertos productos de estos es un logro social,
es muy complicado lo que hay que desarticular ahí. ¿Viste? O sea, sigue siendo la Coca-Cola, sigue siendo un premio. ¿Y cómo se articulás, viste, 100 años de construcción? Bueno, o salimos los tiros, cosa que no se permite, o vamos cada uno poniendo un granito de arena y cambiando y poniendo el cuerpo donde queremos cambiar. Porque tampoco la resignación funciona como una justificación de la derrota, o por lo menos para mí. Y creo que la experiencia que tuvimos, que más que saque el tercer libro, digamos, son pequeñas pruebas en una gota que con cierta voluntad política, la transformación hacia un mundo un poco mejor es posible. Sí, hay pequeños gestos que pueden producir realmente grandes cambios, ¿no? Acá hay preguntas. Antonio, ¿crees que esta evolución hacia la alimentación sana es posible en la alta cocina? Sí, sí, de hecho lo estás viendo en los últimos, mira, corregime, pero yo no sé, porque siempre digo 10 años y me doy cuenta que 10 años no fue nada. Pero quiero hacer como que fue un montón, pero yo diría que en los últimos 10, 15 años, después de la revolución técnica, si querés, de España de los años 2000, 2010, vino toda una corriente de recuperar no solamente productos, sino técnicas que son mucho más saludables, ¿no? Desde Perú, desde los países nórdicos, y hoy cuando vas a ver en todos los menús de los restaurantes gastronómicos, tanto en Europa, Estados Unidos o Argentina, vas a encontrar en todos lados fermentos, probióticos, hongos, trabajo con productores locales, productos orgánicos. Ya no se habla tanto de eso, ¿viste? Antes era como que, acordate María, hace 20 años hablar de productos de temporada era como que se tenía que mencionar. Hoy ya se da por hecho. Sí. Y creo que es la próxima revolución también que se viene, porque la conciencia acerca de alimentación es cada vez más grande. Creo que un gran detrimento, digamos, algo que juega en contra de justamente lo que está pasando con la alta gastronomía y los menús de degustación, es que mucha gente se intoxicaba, no porque el alimento está mal estado, sino porque no te puede clavar 35 cosas diferentes y para que tu cuerpo reaccione bien a todo. No, tal Y cual, tal cual. creo que es factible, posible. De hecho, nosotros acá hacemos, viste, tenemos, primero, no te, decir laboratorio en estantería es un poco mucho, pero tenemos una estantería en la que probamos de todo y le metemos hongos raros a todo y fermentamos todo, y después tenemos una heladera que es de cosas, no se tira nada acá de comida. Y es una heladera que todo lo que queda dando vueltas se usa para una prueba de algo. Entonces creo que es un poco lo que se está haciendo y creo que es lo que se viene, por suerte. Porque también Sí. estamos tomando conciencia de que tenemos que alimentar. Sí, yo creo que, y sobre todo en pandemia, me parece que quedó clarísima la relación entre alimentación y salud, y, y quedó súper desnudo el vínculo que existe entre la cocina y la tierra. La cocina empieza en la tierra, y a mí me parece que una de las cosas que se viene en alta cocina es la huerta como parte del restaurante. Tenemos, bueno, el caso de Mauro Colagreco, que directamente el corazón y las tripas del restaurante son las huertas, ¿no? Creo que eso es lo que se viene. Acá hay otra pregunta. Si tuvieran que dar 3 tips para la vida diaria, ¿cuáles serían? Que de eso le digo más que porque yo no soy quien para hablar de eso. ¿A qué? Tips. ¿Tus 3 tips? Sí, estoy pensando, porque ahora estoy muy pachamama acá, entonces es distinto, sí, es distinta ya acá mi vida. Primero, siempre yo creo que hay que leer todo, no hay que seguir una sola línea. Para mí es muy importante informarse, empaparse de información y cuestionar mucho, todo. Y desde leer puedes hacer un ejercicio muy simple, que es agarrar el paquete de lo que tengas en tu casa, de lo que sea, y leer si entendés todo lo que dice esa etiqueta que dice que tiene los ingredientes. Si entendiste si sos todo... químico no vale. Digamos, si sos químico no vale, que podás entender todo. Claro. Pero si entendiste todo, bien. Y así todo lo seguís comiendo, bueno, suerte.
Me parece que el tema Discúlpame, tal vez una cosita interesante sería pensar, tengo esto en mi alacena, no lo podés tener, Claro, claro, aunque lo claro, o entiendas, sea, yo en un momento como, cuando recién arranqué, cuando hice todo este cambio, y agarré una bolsa para empezar a poner a ver con qué me quedé y con qué no, me quedé solamente con un paquete de galletitas de arroz sin sal, fue con lo único que me quedé. Todo lo demás no me servía absolutamente nada. Sí, igual no, ella no Este, cocina eso, no se hace cosas riquísimas, sí, vamos a fue aclarar, que me... porque por ahí va a quedar que ella come eso, no, hace cosas muy No, ricas. no, Con... Yo creo que lo más importante es con también nada. empezar a ser consciente Y no, y lo otro, sí, no, lo otro que quería decir, porque eran tres, Tony, déjame llegar al punto. Era, me parece también, ¿no? El escuchar al cuerpo. La gente vive tan acelerada, tan con la zanahoria, ¿viste? Acá adelante, acá adelante, acá adelante. Paran un poquito y decir, a ver, ¿por qué me duele tanto la panza? Rebobino, ¿qué comí? ¿Qué olí? ¿Qué toqué? ¿Qué sentí? Esas cosas la gente no se las cuestiona. Y cuando parás y sos consciente de eso, les puedo asegurar que hay un cambio. Y lo otro, no es solo comida. Las enfermedades son multifactoriales. Entonces, hay que entender que medio ambiente es fundamental. Carga tóxica de antibióticos, fundamental. O sea, ¿me duele una uña y me tomo un ibuprofeno? No, no, ¿sí? Conozco mucha gente que es así, entonces es terrible, de 35 años, 37 como yo, que vive a base de ibuprofeno, ¿sí? Y el nivel de estrés son, y la alimentación, ¿no? Después viene la parte genética. Me parece que hay que empezar a prestar atención a estos factores que a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, la utilización de un desodorante. ¿Vos sabés qué tiene ese desodorante que te estás poniendo? ¿Sabés qué tiene ese shampoo que estás usando? Empezamos a leer y a cuestionar. Y volvemos al punto 1, ¿no? Volver a leer y a cuestionar. Ahora sí, Tony. Sí, y creo que, no, y sí creo que para mí fue un cambio fundamental para empezar a aprender y sobre todo para dejar de ir a un camino al que iba derecho, que era la diabetes y que era problemas más graves por ahí de esto, por justamente un ritmo de vida que era completamente inhumano y por un consumo desmedido de achuras también. Que es justamente chao, o sea, hay que entender que el azúcar refinado, la harina refinada, la sal en cantidad te liquida. Y hay que empezar a ser un poco más consciente y cortar, y después otra vez escuchar el cuerpo, ¿viste? No, yo, por ejemplo, una cosa que me hizo mucho bien a mí fue, más allá de la meditación y todas estas otras prácticas que hago, en cuanto al alimenticio, fue escuchar mi cuerpo y no comer porque me levanto, me despierto y quiero desayunar, sino comer cuando tengo hambre y cuando tengo ganas de comer y que el cuerpo me decida más o menos qué necesito. Empecé a escuchar un poco más, no sentirse obligado a tener que cumplir con el comer por comer, porque tu máquina es un cuerpo que tiene órganos que tienen una función clara, y si vos los empezás a dar todo el tiempo con todo, nunca llegan a cumplir la función que tienen que cumplir, que es justamente purificar, corregir, filtrar. Así que creo que sí, básicamente es escucharse uno mismo, conocerse y escucharse. Hay otra pregunta. ¿Es posible consumir harina de trigo o leche si el origen es orgánico o no transgénico o debe ser descartado para siempre? Y depende de cómo estés. ¿No, doctora? Bueno, doctora no voy a decir doctora porque se arma quilombo. ¿No, señora? No, ¿por qué? Porque el gluten lo que hace es, como te contaba al principio, toca estos receptores, ¿sí? Por más que sean orgánicos o no, se tocan los niveles a nivel opioides en el cerebro, tocan esos mismos receptores, causa el mismo efecto. El problema también es que
al irritar la microbiota intestinal y al dañar la microbiota intestinal, no solamente vas a sentir este placer, sino que también va a empezar a afectarse otros órganos, ¿sí? Que ahí va la predisposición genética a la que vos tengas a diferentes tipos de patologías. Entonces, y la verdad también con el tema de la leche, la mejor leche que vos podés tomar es la teta de tu mamá. Esa es la mejor leche y es la única leche que deberíamos tomar los humanos. Hay una educación tan ferviente con respecto a los lácteos, de su necesidad, que hay evidencia científica en PubMed, existe la evidencia científica publicada en las revistas científicas, que al contrario, vos al consumir lácteos de vaca, lo que estás haciendo es generar este tema, ¿no?, de la disbiosis intestinal, por lo tanto también estás descalcificando los huesos. Al final estamos haciendo todo lo contrario, lo que te venden que la leche es necesario para fortificar, estás haciendo absolutamente todo lo contrario. Entonces la verdad es que yo, ni aunque sean orgánicos, los incorporaría. Pero anda ahora, Igualmente me parece ya que está es la muy difícil proboleta. hoy en día conseguir trigo orgánico. Hay otra pregunta. Hoy en día con todo lo que se ha arrasado en el campo, con todo lo que se ha arrasado acá en Argentina, en el campo, yo dudo que tengamos algo para comer dentro de 40, 50 años. No los quiero bajonear, pero es muy triste. Ujú. Sí, el 60% de la superficie cultivada de Argentina la ocupa la soja, así que con eso, bueno, estamos la soja y todo el paquete tecnológico con agrotóxicos y demás. La otra vuelta me preguntaban, bueno, pero hay un permitido, ¿no? Lo relaciono con esto que te preguntaban a vos. ¿Hay un permitido? ¿Hay una cantidad mínima de veneno que podemos consumir? No, porque la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿por qué deberíamos comer veneno? Ni poquito ni mucho. El veneno y el alimento no deberían ir juntos nunca. Hay otra pregunta. Dijeron que el azúcar es uno de esos alimentos que producen mala alimentación. ¿Con qué se podría reemplazar? Es el azúcar refinado, industrializado. Después hay endulzantes, hay un montón, y muchas veces no se necesita, porque también tenemos un problema de paladar, que es cómo la exacerbación del sabor en cosas que no lo tienen. La verdad que tanto el azúcar como la sal son potenciadores del sabor, no tienen, bueno, te puedes con una cucharada de azúcar sola, una cucharada de sal sola. Tenés que mezclarlo con algo y que eso va a potenciar ese sabor. Si vos dejás de comer azúcar, no necesitas reemplazarlo el azúcar, porque no necesitas tener ese sabor tan potente y a salir tu paladar un montón de otros sabores que son por ahí mucho más satisfactorios. Mismo con la sal. Hay culturas enteras que casi no salan, como la japonesa, ponele culturas enteras que salan un montón, como los franceses. Si vos empezás a quitar la sal de tu alimentación, vas a empezar a dejar de necesitar tanta sal, digamos. Pásenlo con el vino, ¿no? Creo que antes tomamos vinos que eran intomables, porque eran de cierta manera, los tomábamos, y ahora se puede tomar un poco cosas un poco mejores y más sutiles. Un poco pasa lo mismo. No, tampoco hay que reemplazar las cosas. ¿No creen que las políticas públicas en estos casos son esenciales? Recordaba que el año pasado en Oaxaca se prohibió el consumo de gaseosas para menores, ¿no? Eso es una política fuerte, muy, muy grosa. Sí, obviamente. A ver, ojalá los estados se dedicaran a cuidar a las personas que lo votan. Ojalá fuesen la representación del pueblo. Bueno, el tema que estamos discutiendo, si vamos a lanzarnos una tercera pandemia generada propia, criando chanchos encerrados, porque necesitamos dólares, para eso pagamos pibes y vendamos órganos. O vendamos merca, que por ahí es más fácil de producir, o vendamos armas, digamos, sin la necesidad, a cualquier precio. Pero lamentablemente vivimos en una sociedad y un mundo donde la política se ha desvirtuado a un punto en el que
el cuidado de digamos, del conjunto de la sociedad como objetivo, está virtuado. Ujú. Sí, sería Eh, hermoso. ¿Cómo recuperar esta dimensión ética de la cocina, ¿no? ¿Cómo pensar de nuevo la comida? ¿Cómo devolverle eso, la dimensión ética a la comida? Yo siempre digo que la cocina, yo varias veces lo hablé con Antonio esto, nosotros tendríamos, no sé si al extremo, ¿no?, de un juramento hipocrático, pero Sí, sí ser conscientes de la responsabilidad gastronómica, ética, moral que tenemos con la sociedad. Fue lo primero que yo me planteé después que entendí todo esto y que lo apliqué y vi los resultados a los 3, 4 días, dije, ¿qué estuve haciendo todo este tiempo? Me sentí, pero aparte igual, yo también soy, ¿viste? Se te caen 10 centavos, yo lo levanto y estoy con la moneda así esperando que venga, que se le cayeron los 10 centavos. Yo sé que también tengo una parte, ¿no?, que es muy, ya me voy al otro extremo, pero me sentí muy mal mucho tiempo, me sentí súper culpable, porque mi cocina era crema, azúcar, harina, colorantes, pero para tirar al techo, manteca, manteca y manteca. Entonces yo pensaba, ¿cómo ayudé a enfermar a la gente? La verdad es que yo entiendo que no todos tenemos los mismos estándares, ¿no?, de educación y de ética o de sentirse responsable por los demás, pero sí me parece que es importante comunicar y educar para que después el día de mañana la gente pueda decidir y elegir. Porque si vos no le explicás qué es lo que está pasando, ¿cómo el otro va a saber qué está bien o qué está mal? O decidir de última, bueno, si esto lo quiero incorporar y esto no de mi vida. Lo que hicimos mucho también en la Milonguita, que fue el comedor del personal con Tony, es que yo no saqué todo. Lo que yo hice fue, el que quería comer milanesa grasosa, de fritanga, con papas fritas, tenía la opción. Pero también tenía la opción la persona que quería comer quizás un arroz pilaf con una milanesa a base de polenta, hecha al horno, y también la milanesa para el vegano o para el vegetariano. O sea, vos tenés esta opción. Yo te explico qué es lo que te va a pasar en tu cuerpo. Y después me parece también que va mucho en la conciencia de cada uno, pero a nivel gastronómico me parece que podríamos hacer una revolución tremenda. que para mí el ejemplo más claro de eso es el vino argentino. ¿Viste? Para mí siempre estamos como atrasados 120 años con respecto al vino, porque no sé números, y también es verdad que me muevo en una esfera muy limitada en cuanto al consumo, pero hoy se logró una riqueza y una variedad a través de todo el país, y cuántas áreas, cuántos kilómetros cuadrados hay cultivados de vino que hay en Argentina que no existían, a través de un consumo que se creó a través de la calidad del producto. Una cosa fue llevando a la otra, pero esa espiral de demanda de productos de calidad que a la vez fue reconocido en el exterior con premios, y que ese reconocimiento logró que la gente empiece a consumir vinos de calidad. Los vinos que eran los mejores cuando era chico son hoy vinos bastante chotos, digamos, el Chateaubriand y el San Felipe, ¿cuál era? El blanco. ¿Viste? Eran como los vinos que estaban en el restaurante, hoy. No me toques el Chateaubriand, que a mí me gusta. Bueno, pero entendés lo que quiero decir. ¿Entendés lo que quiero decir? Vos tenías el Bianchi Borgoña, tenías el San Felipe de Caramañola, y no, yo no tenía mucho más. Hoy por hoy, creo que la gente, yo lo veo con mis propios amigos que no tienen gastronomía, pero nadie te toma un vino malo. Y eso se fue transformando en 30 años de tipos que le fueron poniendo el pecho y que fueron logrando esa transformación. Creo que eso, para mí eso me da esperanza de que es posible. Y siempre creo que la guerra se va a ganar a través del sabor. El discurso, o sea,
es todo divino, ¿viste? Que las cosas sean orgánicas, que las cosas sean de así o asá, pero creo que la batalla que hay que darle es en el sabor. Es más rico, punto. Bueno, si pensamos en el tomate, que es como el ejemplo más obvio de lo que hace la industria con un alimento, Sí, el tomate ya no sabe más a tomate, tenés que sí. comprar los de la Anunciación o, viste, algún pequeño productor que lo haga con mucho amor Pero y mucho. María, hay un montón de pequeñas victorias, ¿viste? Vos ahora vas a Jumbo, por ejemplo, y Sí, encontrás un montón de productos que la totalmente, gente no sabe que son de la Anunciación. Y totalmente. eso viene por un reclamo del público a que quiere otro tipo de cuestiones. Ujú, ujú. Bueno, y en cocina yo creo que hay también muchas cosas como que se profundizaron en pandemia, propuestas plant-based, veganas. Creo que como ese discurso alternativo ahora está muy instalado, ¿no? Sí, Pero es cierto lo que decís, el discurso del vino siempre fue, más que el discurso, la industria siempre fue 10 pasos más adelante que la gastronómica. sí, siempre. Sí, sí, sí. Hay más preguntas. ¿La revolución desde las pequeñas huertas es posible? Pero requiere un acompañamiento feroz de un compromiso de un montón de gente. Vos mencionas la organización era hace 20, 10 años, 15 años, era una pareja con una chacrita que hacían 3 tipos de tomates. Guido les dio 4 o 5 semillas diferentes, yo les tiré otras semillas, otro les tiró otras semillas. Hoy tienen 95 tipos de tomates diferentes cada verano. Son gigantes y le venden, como te decía, a personas, como a casi todos los restaurantes, como también a Jumbo y otras grandes cadenas de supermercados. Eh, Creo que requiere un compromiso justamente de la sociedad en cuanto al poder darle ese espacio, y por eso creo que también la única decisión política real que hoy tenemos es el decidir dónde ponemos la plata en la alimentación. Es el único voto real que tenemos. Una visión un poco pesimista de la realidad política, pero creo que lo más transformador hoy es dónde ponemos la plata para consumir alimentos. Y de hecho es una de las razones por las cuales yo también dejé mi restaurante y fui a trabajar a un hotel tan grande, porque el impacto que puedes hacer en los pequeños productores lo multiplicas por 20. Ujú, ujú. Maki, ¿no crees que algo cambió también en pandemia, que empezamos a cambiar ciertos hábitos de consumo? Esto de comprar los bolsones agroecológicos y tener un contacto directo con el productor, ¿no nos abrió un poco la cabeza? Sí, sí, la verdad es que yo noto no solamente eso, sino que mucha gente también se animó a tener su pequeña huerta en su casa. Creo que se amigó con la tierra la gente. Al estar en espacios tan reducidos, encerrados, necesitaba, me parece, tener verde en la casa y se amigó y entendió también y me parece que fue como un puntapié, ¿no? Para empezar a plantearse quizás otras cosas, a darse cuenta que capaz comprar el bolsón no era más allá, más caro que lo que compraba en la verdulería, y que obviamente no iba a tener el impacto en el organismo como lo que compras habitualmente. Creo que también mucha gente se empezó a preocupar con la pandemia sobre su propio estado de salud y cómo estaba, porque les agarró un miedo terrible, y entendió que la alimentación también es fundamental para evitar esto y todo lo que va a venir y todo lo que está. Me parece que también fue como un momento, por lo menos yo lo vivía así cuando seguía viviendo allá en Buenos Aires, en mi casa, que aproveché ese espacio del tiempo que me regaló la pandemia de empezar a hacer cosas que no hacía con mis hijas. Mi hija mayor, Maya, es la que germina las semillas, tiene una mano que le viene ancestral mapuche, le viene en la sangre, Qué genial. y lo que planta, prende. Y teníamos papa,
tomate, lechuga, calabaza, y ver el proceso, ¿no? De cómo se admiren con esto, y que vean que todo nació desde algo tan chiquito. Es un regalo que también algunos, y yo lo he visto mucho, por lo menos en mi entorno de amistades, que le pudimos regalar a nuestros hijos, que entiendan que con algo muy chiquitito se podía hacer un premio, ¿no? Porque aparte después cosecharlo y comerlo, era un momento hermoso. Y es algo que los chicos me parece que no se olvidan. No solamente a veces por el trabajo o por la vida diaria nos olvidamos, es tiempo de calidad de vida eso. Y creo que las huertas propias en las casas, aunque sea muy chiquititos, yo no les digo que planten en infinidad de cosas, pero aunque sean unas aromáticas que vos tengas en tu casa, eso es un regalo, es un privilegio. Yo siempre digo, esto es un privilegio. Yo ahora tengo acá una lechuga que está que explota. Y, Sí, luego todos, a ver, todos se no mueren, voy a tengo hacer, sol, nada. sí, todos se mueven para hacer vendimias, pero después, cuando ¿Cómo? es una lechuga, nadie se anima. Sí. Bueno, hay otra Me pregunta. parece que también va a eso, ¿no? A lo emocional también, a conectar, porque la cocina es eso, emoción y Seguro. comer. Entonces, si vamos a transmitirlo de otra manera, bueno, arranquemos desde la tierra a sentir esa más emoción de ver todo ese proceso que lleva. Y entenderlo para que los chicos también lo respeten, me parece. A tomarle el valor real de las cosas. Ujú. Sí, qué lindo lo que contás y pensaba también cómo la cocina está llena de poesía, ¿no? Y la comida industrial no. Nadie puede hacer poesía con un chisito. Hay otra pregunta. ¿Hay alguna guía donde consultar alguna publicación? Karena, Preguntarle. dale, es su Consultate. momento. Cocina biomédica, Editorial Planeta. Es tremendo. No para. Yo doy clases, doy asesorías, tengo charlas, publico. No soy muy amiga de las redes sociales, pero porque prefiero disfrutar mis momentos en otros espacios, pero siempre trato de estar dando charlas o entrevistas en las radios, siempre trato de darme ese espacio para seguir comunicando. Así que cualquier mi socio Tony pueden comunicarse conmigo y yo les paso información. Pero, a ver, vos estás por arrancar un taller, un curso ahora en septiembre, ¿no? Sí, Quieran apuntarse, por ejemplo, ¿cómo hacen? no, mandan un mail a cocinabiomédica@gmail.com y yo ahí les paso toda la información de todas las clases, porque no solamente, nosotros arrancamos desde qué es una premezcla, ¿entendés? Arrancamos desde eso. Arrancamos cómo reemplazo yo la manteca que como todos los días, cómo hago una manteca en mi casa, el pan, y así te vas por 14 clases que aprendemos a hacer, pero de todo, y aparte no es solamente usar almidones, sino también usamos harinas maravillosas que son como el sorgo, el teff, el sarraceno, que apuesto a que se empiece a fomentar más el consumo de esas harinas, que también se están produciendo acá, se producen acá y está buenísimo. No estoy hablando de un producto del extranjero, y les hablamos de todo, o sea, desde probióticos, cómo mezclar esto y esto, si tenés disbiosis, si estás inflamado, si sentís que tenés la lengua blanca porque es. Yo la verdad tengo tanta información en mi cabeza durante tantos años que a veces se me hace cortísimo el curso porque me encanta compartir todo lo que he vivido y aprendido, porque no me sirve de nada guardármelo. Así que la idea es esa, seguir fomentando y ayudando. Impresionante. Tony, querías decir algo.
No quiero decir nada más que tiene aparte un libro y todas esas cuestiones, no. Estaba justo, ahí se desapareció, justo me desapareció mi hija en el teléfono y desapareció ahora. Cuando percibió que le iba a mostrar. Pero no, tiene un libro que es bastante fantástico y donde tiene también mucha información y recetas un montón. Recetas, obviamente, dulces, saladas, aparte también cómo cambiarte el shampoo, la pasta dental, cómo cambiar todo eso, las infusiones, porque bueno, yo tengo una parte mapuche de... No sé, las infusiones, no me acuerdo del agua, el agua caliente con menta. Yo le daba tecitos a Tony cuando llegaba al trabajo. Y ya estás hinchado, qué novedad, qué novedad. ¿Verdad, tecitos? Bueno, pero también es una parte muy importante lo ancestral, no olvidarse que la medicina no nació así, sino que las bases es lo ancestral y que es también sanador. Yo, para mí, mis yuyos son mis caballitos de batalla, que los tengo a flor ahí en la huertita, porque no hay que olvidarse de todos esos conocimientos también, y hay que no olvidarlos ni que sea lo mejor, sino que siempre yo invito a que sea una unificación de saberes, ¿entendés? Desde la medicina, cómo podemos incorporar todos estos saberes que por algo están, y por algo estuvieron tanto tiempo. Nadie es dueño de la verdad absoluta, y nos podemos acoplar y sacar de eso lo mejor para y por las personas, nada más. De esos saberes también se nutre la alta cocina, ¿no, Tony? Sí, exactamente. Sí, seguimos aprendiendo, ¿viste? O sea, la verdad que somos bastante ignorantes y seguimos aprendiendo. Hay gente como, bueno, Maque, pero Juani, o otro montón de gente que, o mismo los productores, que son los que le ponen el pecho y los pies y las manos a la tierra para... Nuestro rol debería ser bastante, la verdad que en la cocina debe estar bastante menos vanagloriado de lo que es lo que fue en los últimos 30, 40 años. Perdemos un poco de vista, ¿viste? Quiénes somos, qué hacemos, por qué lo hacemos, para quién lo hacemos y con nuestro rol. Creo que la industria también tuvo que ver mucho con eso y te das cuenta en cómo también la cocina terminó siendo un juego, terminó siendo un entretenimiento, de alguna manera. No vas a encontrar nunca espero, por ahí, ni idea, pero un talk show, un reality de hacer vino. Y es muy, para mí, viste, me pasa lo mismo con las listas, digamos, querer cuantificar y poner un ranking de algo que es totalmente subjetivo, es una ridiculez. Pero tenemos que, creo que volver, como hemos hablado con Maki un montón de veces, ¿viste? Debería haber un juramento hipocrático y volver a entender qué hacemos para lo que hacemos y la responsabilidad que conlleva el alimentar a las personas. Sí, pensar la comida, ¿no? Sí. Pensar la comida. Bueno, vamos cerrando, Marce, ¿qué te parece? Yo estoy súper agradecida porque estos espacios a mí me parecen fundamentales, fundamentales. Así que Me muchas parece muy bien, María. Estamos muy contentos todos, los tres. Yo pensaba mientras hablaban Maque, Antonio y vos, que estos 30 y pico que estuvimos hoy presentes somos, bueno, 30 y pico de personas más subidas a esta ola. De a poquito esto va a ir para ese lado, estoy convencida de eso. Yo soy una absurda optimista, pero acá estamos. Yo también, yo también. Gracias enormes a toda la gente que estuvo presente hoy, miembros de la asociación y no miembros, que les agradecemos mucho que se hayan sumado y estén atentos porque vamos a seguir haciendo este tipo de actividades. Maque, sos un encanto, me encantó conocerte, me encanta tu historia y espero verte algún momento y compartir un mate, un tecito, algo de lo que... Toma vino también la señora, Digamos, no hay que tomar nada más que... Vino, bueno, claro, un vino también. Antonio, enorme abrazo para vos, mil gracias. Para todos. Gracias por compartir con nosotros. Sabemos, los que te conocemos, de tu cariño y tu mirada siempre hacia el vino y la importancia que le has dado en tus lugares de trabajo al vino.
Así que mil gracias por eso. María, siempre, siempre enorme el placer de poder compartir con vos un espacio.